Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar cómo funciona la interfaz de GitHub, que es una web para compartir código que hoy por hoy están utilizando millones de desarrolladores por todo el mundo para compartir proyectos de software libre y hacer un desarrollo en abierto. Es el caso concreto de IPython, que como podemos ver aquí está alojado en esta página, y aquí en este repositorio podemos ver toda la historia del proyecto, navegar por los archivos y ver incidencias, como a continuación veremos. Lo que vemos aquí, después de una descripción y algunas estadísticas breves sobre el proyecto, es directamente el código. Y justo debajo, el archivo README, si existe, con la información que los desarrolladores hayan querido añadir sobre ese proyecto. GitHub funciona como un navegador de código, de tal forma que yo puedo ir introduciéndome por las carpetas, navegando así de esta forma, para poder ver un archivo concreto que me interese. Por ejemplo, si yo quiero abrir este de aquí, pues no tendría más que verlo. Y aquí tengo simplemente un visor de ese código fuente. Y no solo eso, sino que también puedo acceder a otro tipo de vistas como la historia de ese archivo, compararlo con otras revisiones, etc. Si yo quiero bajarme este código fuente, tengo varias opciones. Por un lado, para los que ya sepan utilizar el sistema de control de versiones Git, tengo aquí dos URLs que yo puedo utilizar para clonar ese repositorio y bajármelo junto con toda su historia a mi ordenador. La opción más directa, en cambio, es utilizar este botón para bajarse una carpeta comprimida con todos los contenidos de ese proyecto. En ocasiones puede que no me interese la última versión de ese proyecto, bien porque es inestable, que no es este caso, o bien porque quiero una versión concreta con unas características bien documentadas. En este caso, algunos proyectos disponen aquí de un apartado de releases, donde yo puedo acceder a cada una de las versiones que los desarrolladores han liberado, a veces con notas de versión, como es este caso, por ejemplo, y descargar ese código en varios formatos. Aquí, por ejemplo, tengo simplemente una carpeta comprimida con los contenidos de todo ese proyecto. Por último, si yo quisiese copiar ese repositorio a mi propia cuenta de usuario para poder hacer manipulaciones con él y tal vez eventualmente mandar mis propios cambios para que sean incluidos en el proyecto, solo tendré que hacer clic aquí en el botón de fork, que lo que va a hacer va a ser justo lo que hemos dicho, copiar ese repositorio a nuestra cuenta para poder trabajar sobre él. Los proyectos que tienen alojado el código en esta página normalmente disponen de un apartado de incidencias o problemas, que bien pueden ser tareas que los desarrolladores están efectuando para añadir funcionalidad nueva al código o en general para seguir su flujo de trabajo, o puede ser informes que los propios usuarios han enviado para alertar de posibles problemas que puede haber con el proyecto, con determinadas partes de la funcionalidad, con la idea de que los desarrolladores se involucren en la resolución del problema y en un momento dado digan que el problema está en el lado del usuario o efectivamente hay algo que solucionar. Si abrimos aquí cualquiera de estas incidencias, vemos por un lado el informe del usuario original, que ha descrito exactamente cuál es el problema, y por otro, con un poco de suerte, no es el caso de esta incidencia, pero podemos ver cuál ha sido la discusión que ha seguido a ese informe de errores, que eventualmente puede finalizar con que la incidencia se cierre y el problema se solucione. En próximos vídeos explicaremos cómo tendríamos que desarrollar este proceso. En todo caso, los proyectos tienen aquí un apartado también de wiki, que no es más que una sección donde cualquier usuario puede añadir información sobre el proyecto. A veces se utiliza solo para los desarrolladores, por ejemplo, para describir cómo es el flujo de trabajo o cómo son las guías de estilo del código. Y en otros casos, como es este, a veces hay páginas interesantes como esta galería de notebooks, donde los desarrolladores nos listan una tabla de contenidos con una serie de notebooks categorizados sobre diferentes temas que nos pueden interesar. Por ejemplo, si voy aquí a procesamiento de señal, veo una lista de notebooks que me pueden resultar útiles en este sentido. Por último, si volvemos aquí al proyecto, en el apartado de gráficos, tengo una serie de estadísticas interesantes acerca del proyecto, como una lista de contribuidores en un periodo concreto de tiempo. Incluso puedo acortar aquí si quiero saber solo cuáles han sido las personas que más han contribuido al proyecto en el último año. Solo tendría que seleccionar este rectángulo para acotar el periodo donde se están representando esos gráficos. Y en proyectos de menor envergadura, voy a enseñar uno mío, por ejemplo, de la comunidad Fibonacci.
podemos ver incluso una representación gráfica de cada una de las ramas o líneas de desarrollo del proyecto, de tal forma que podemos ir siguiendo a lo largo del tiempo cuáles han sido los avances que se han producido en esa biblioteca. A veces, como vemos aquí, se apartan líneas alternativas de desarrollo, de forma que se van añadiendo características antes de incluirlas en la rama principal. Hasta aquí nuestra explicación de cómo funciona la interfaz de GitHub, con la que seguro que tendréis que familiarizaros si queréis aprender a colaborar con proyectos de software libre o simplemente estar un poco al día de cuáles son las últimas actualizaciones. En próximos vídeos veremos cuál sería el proceso para documentar un problema, si es que lo tenemos, y cómo solucionarlo.